La Asociación Cultural San Fructuoso y el Museo Bíblico Tarraconense les dan la bienvenida a Anno Domini, una recreación de la primera Navidad de la historia. Rogamos que apaguen sus móviles, guarden silencio en los diferentes cuadros reconstructivos, se abstengan de hacer fotos con flash y sigan en todo momento las indicaciones de los monitores que los acompañan. Según los evangelistas Mateo y Lucas, Jesús de Nazaret nació en tiempos del emperador Octavio Augusto y del rey Herodes el Grande, poco antes de la muerte de éste, en el año 4 a.C. Por lo tanto, Jesús nació 4 o 5 años antes del año 0 de nuestra era. Este hecho se explica por los errores de cálculo en la confección del calendario de la era cristiana y se debe al escritor Dionisio el Exiguo, que vivió en el siglo VI. Así, Jesús nació entre los años 7 y 4 antes de la era cristiana en una ciudad llamada Belén de Judea, a 8 kilómetros al sur de Jerusalén. El territorio de la antigua Judea se encontraba en el extremo oriental del Mediterráneo, el Mare Nostrum, y formaba parte, en el año 63 a.C., de una provincia romana. Los territorios ocupados por el general romano Pompeyo fueron otorgados al gobierno de la dinastía del rey Herodes el Grande, aliado de los romanos. Cerca de Belén aún es visible la fortaleza llamada Herodium, palacio-castillo construido por el rey Herodes entre los años 23 y 20 a.C. Los estudios arqueológicos confirman que la Basílica de la Natividad se encuentra dentro del núcleo amurallado de la Belén bíblica y que las grutas que se documentan bajo este templo podrían haber tenido usos domésticos como bodegas o establos en época de Jesús. La casa donde nació Cristo usaría una de estas cuevas como planta baja y una planta superior hecha de obra. La cueva, que según la tradición fue el lugar de nacimiento de Cristo, quedó integrada como cripta en la Basílica de la Natividad, construida por el emperador Constantino en el año 325, y ha llegado hasta nuestros días. Las profecías. La palabra Cristo viene de la traducción griega de la palabra hebrea Mesías, que quiere decir ungido. En Israel eran ungidos en nombre de Dios los que estaban consagrados para realizar una misión que venía de Dios. Era el caso de los reyes, los sacerdotes y, en algunos casos contados, los profetas. El pueblo de Dios, en tiempos de Jesús, seguía esperando al Mesías que Dios enviaría para instaurar definitivamente su reino. Era necesario que el Mesías fuera ungido por el Espíritu del Señor, a la vez como rey y como sacerdote, pero también como profeta. Para los cristianos, Jesús cumple la esperanza mesiánica de Israel en su triple función de sacerdote, profeta y rey. Así, las promesas aclamadas por los profetas encuentran en el nacimiento de Jesús su cumplimiento. Escuchemos las palabras del profeta Miqueas, que vivió en el siglo VIII a.C. Dice el Señor: «Y tú, Belén Efrata, eres pequeña para ser contada entre los clanes de Judá, pero de ti saldrá el que ha de gobernar Israel. Sus orígenes vienen de antiguo, vienen de la eternidad». La Anunciación a María. La ciudad de Nazaret está situada en la Baja Galilea. Aunque no figura como una villa importante, en tiempos evangélicos contaba con una sinagoga. En Nazaret vivían y trabajaban José y María, y fue la localidad en la que Jesús pasó su infancia. El prestigioso arqueólogo Bellarmino Bagatti excavó en Nazaret entre los años 1954 y 1971. Sus descubrimientos permitieron sacar a la luz lo que por tradición parece ser la casa de María. Allí se hallan evidencias de culto desde los primeros tiempos del cristianismo hasta la actualidad. El Evangelio de Lucas nos narra la anunciación de María de la siguiente forma. A los 6 meses, envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret,
a visitar a una joven virgen llamada María, que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró donde ella estaba y le dijo: «Te saludo, favorecida de Dios. El Señor está contigo». Cuando vio al ángel, se sorprendió de sus palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo de Dios Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, y reinará por siempre en la nación de Israel. Su reinado no tendrá fin». María preguntó al ángel: ¿Cómo podrá suceder esto, si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó: «El Espíritu Santo se posará sobre ti, y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti como una nube. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel, a pesar de ser anciana, va a tener un hijo. La que decían que no podía tener hijos, está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible». Entonces María dijo: Soy la sirvienta del Señor. Que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel se fue. José, varón de Nazaret y descendiente de la tribu de Judá, fue llamado por Dios a tomar a María por esposa. Así, por la paternidad de José, Jesús nacería de la descendencia mesiánica del rey David. El viaje de los sabios. La Sagrada Familia fue visitada por unos sabios según el testimonio del Evangelio de Mateo. Podrían haber sido astrólogos babilónicos, sacerdotes persas, originarios de Media, actual Irán, que practicaban la adivinación y la astrología, o sabios venidos de Arabia o de Siria. Verán que en la representación los sabios van en camellos y vestidos con el característico gorro frigio que identifica su procedencia oriental. Por su origen, los sabios no son reyes. Ha sido la tradición popular que los ha convertido en reyes y se los considera como testigos de las naciones paganas que reconocieron al Mesías ignorado por Herodes y el pueblo judío. Un escrito del siglo VI les da los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. A partir de este mismo siglo, se representan simbolizando las 3 edades del hombre y a partir del Renacimiento, las 3 razas. Los sabios aparecen asociados con la estrella. Algunos estudiosos de astrología abordan la hipótesis que identifican varios fenómenos astrológicos en el horizonte en el momento del nacimiento de Cristo. Es así que primeramente se produjo una conjunción planetaria sobre el año 7 a.C. entre Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, que habría llamado poderosamente la atención a los sabios. Posteriormente, en el año 6 a.C., Marte, Júpiter y Saturno se agruparon muy cerca entre ellos en una zona del cielo reducida en la constelación de Piscis. Avisados por estas señales, iniciarían su partida cuando en el año 5 a.C. aparecería una estrella nueva, la cual se mantendría visible durante más de 70 días, tiempo suficiente para que los sabios llegaran hasta Jesús. En un plano simbólico, la estrella designa al Rey Mesías y significa la providencia divina que guía la historia de la salvación. Es una tradición muy arraigada en las culturas grecorromana, orientales y judía. El empadronamiento. El Evangelio de Lucas nos narra que, por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Quirino gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propia ciudad. Por esto salió José del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse junto con María, su esposa, que se encontraba encinta. Y sucedió mientras estaban en Belén que a María le llegó el tiempo de dar a luz.
Allí nació su hijo primogénito. Ya hemos comentado que el nacimiento de Jesús de Nazaret debe situarse en una franja entre los años 7 y 4 a.C. El texto evangélico, sin embargo, presenta una aparente contradicción, pues explicita que el nacimiento de Jesús se produjo cuando Publius Sulpicius Quirinus fue nombrado gobernador de Siria en el año 6 después de Cristo. Este censo se produjo unos 10 años después del nacimiento de Cristo. ¿Cómo podemos explicar esta aparente contradicción? Una posibilidad es que Lucas hubiera agrupado varios censos provinciales continuos en uno solo. El censo de Quirino sería el nombre popular que adoptó esta agrupación de censos. Hay que pensar que el censo de Quirino quedó de manera muy significativa en la memoria colectiva, dado que provocó una fuerte revuelta encabezada por Judas el Galileo. También debemos tener presente que el Evangelio de Lucas fue redactado después de más de 40 años de la muerte de Cristo. Otra posibilidad es que Lucas se refiera al censo general de ciudadanos romanos convocado por el emperador Augusto en el año 8 a.C. En cualquier caso, el evangelista pretende acentuar la importancia histórica del nacimiento de Cristo poniéndolo en relación con el emperador Augusto. Detrás de ustedes pueden contemplar una réplica de la estatua llamada de Augusto de Prima Porta, que representa al emperador divinizado. En el cuadro escénico se representa cómo el edicto debía llegar a las diferentes ciudades a través de emisarios imperiales. La orden recibida se materializaría en espacios administrativos donde se procedería al empadronamiento de los ciudadanos. Es el caso de José y María, que debían trasladarse a Belén, ya que José pertenecía a la tribu de Judá. Si alzan la mirada, distinguirán soldados romanos en el paso de ronda de la muralla y en el cuadro escénico. Han sido representados con vestuarios de época a la manera de la Legión Décima Fretensis, movilizada por Roma en esta área en tiempos de Jesús de Nazaret. La anunciación a los pastores. El evangelista Lucas nos narra que cuando nació Jesús había en la misma comarca unos pastores que vivían al raso y se turnaban de noche para guardar su rebaño. El hecho de que los pastores pasaran la noche al raso nos hace pensar que Jesús podría haber nacido a inicios de la primavera. Además, los rebaños solo se sacaban en los meses primaverales cuando los animales parían. La primera vez que se encuentra documentada litúrgicamente la fiesta de Navidad, en 25 de diciembre, es el año 336. Sin embargo, algunos indicios apuntan que los cristianos, con anterioridad a esta fecha, ya marcaban el 25 de diciembre como fiesta del nacimiento de Jesús. Es generalizada la opinión de la investigación que la Iglesia cristianizó la fiesta pagana del nacimiento del Sol Invicto, instituida por el emperador Aureliano, el 25 de diciembre del año 274. Sin embargo, hay quien piensa que fue al contrario, y que Aureliano instituyó la fiesta del Sol Invicto para contrarrestar la celebración cristiana. Sea como fuere, este hecho quedó marcado por un fuerte simbolismo. Si la fiesta del nacimiento del Sol Invicto representaba para la religión tradicional de los romanos el culto al dios astral por excelencia, para los cristianos, el nacimiento de Cristo representaba el signo de la verdadera luz que ilumina a todos los pueblos. El ángel anunció a los pastores el nacimiento de Jesús como el del Mesías prometido a Israel. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Hoy en día, en la aldea de Beit Saúr, a unos 3 kilómetros de Belén, se encuentra el campo y la gruta de los pastores donde una tradición, arraigada desde los primeros tiempos del cristianismo, ubica el episodio del anuncio a los pastores. El nacimiento y la adoración de los pastores y de los sabios. José y María, cuando llegaron a Belén para empadronarse, debían de hospedarse en casa de algún familiar. El Evangelio no lo determina, pero sí sabemos que era una casa, pues según el testimonio de San Mateo, los sabios entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Ahora bien,
La narración de Lucas dice que María envolvió en pañales al niño Jesús y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la sala del hostal. Así, Jesús nació en una casa o en un establo. Las dos cosas son ciertas. Las casas simples tenían una planta baja destinada al ganado y un piso superior que se utilizaba como vivienda. Si tomamos el pasaje de Lucas que acabamos de citar, la expresión «ningún lugar para ellos en la sala del hostal», transcrita al griego, lengua original del Evangelio, hay que traducirla como «no había lugar para ellos en la sala de los huéspedes». Belén se encuentra en una colina calcárea llena de cuevas. Estas cuevas se han utilizado como hábitat desde la antigüedad hasta nuestros días. La casa donde nació Jesús debía de tener una cueva como planta baja y una planta superior hecha de obra. Podemos pensar que a punto de dar a luz, María y José no tuvieron más remedio que utilizar el establo de la planta baja, pues la sala de huéspedes estaría ocupada por los miembros de la familia y quién sabe si por otros invitados. Después, los propietarios de la casa, ante la situación, harían un esfuerzo para encontrar un espacio para la Sagrada Familia en la planta superior, lugar donde fueron visitados por los sabios, según la narración de Mateo. Estos sabios ofrecieron al niño Jesús oro, incienso y mirra. El incienso era una resina perfumada que se quemaba en honor a Dios. La mirra era una goma aromática que se utilizaba para preparar los cadáveres antes de enterrarlos. Estos regalos guardan un significado simbólico. Con el oro honraba a Jesús como rey, con el incienso se le honraba como Dios, y con la mirra se significaba su humanidad. A continuación, seguirán el itinerario por el camino hacia Belén, donde irán encontrando diferentes personajes de la sociedad judía, entre ellos soldados romanos, personajes del pueblo y la representación del sumo sacerdote con miembros del Sanedrín. El Sanedrín se constituía como la máxima autoridad judía con funciones eminentemente religiosas y administrativas. En la cúspide de este consejo estaba el sumo sacerdote. La huida a Egipto. El Evangelio de Mateo nos narra la huida a Egipto de esta manera. Cuando los sabios se hubieron ido, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor, por medio del profeta, había anunciado: «De Egipto llamé a mi hijo». Diferentes tradiciones ubican el lugar de residencia de la Sagrada Familia en Egipto, en Memphis, Heliópolis, Leontópolis, ciudades donde existían muchas comunidades judías. Ahora bien, el emplazamiento podría estar más cerca si tenemos en cuenta
que para llegar a Egipto solo hay que pasar la frontera del dominio de Herodes. La Sagrada Familia, en condición de inmigrantes, debía de vivir un año en el país del Nilo hasta regresar de nuevo a su tierra. La Sagrada Familia nos recuerda a tantas personas en el mundo desplazadas de su lugar de origen debido a persecuciones, conflictos, violencia generalizada o violación de los derechos humanos. Que la luz de la paz de Belén, que arde en nuestras manos, nos hermane con todas estas personas que sufren y nos permita reflexionar qué podemos hacer por ellas. A la salida, encontrarán un stand con productos de artesanía y recuerdos de Tierra Santa. Los beneficios irán destinados a los necesitados de Tierra Santa. La Asociación Cultural San Fructuoso y el Museo Bíblico Tarraconense les desean buenas noches y esperan que este recorrido histórico les haya enriquecido y gustado. ¡Feliz Navidad!